La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Hola, muy buenos días amigos, son las 8 en punto de la mañana. Hoy es martes 25 de julio del año 2017, casi estamos ya para celebrar las fiestas patrias. Rosa María Palacios, buen día. Buenos días amigos, y la ciudad de Lima parece hoy abandonada, me he demorado 15 minutos en atravesarla. Es que de verdad, como no hay colegios, como las universidades también están de vacaciones, como los institutos están de vacaciones, como todo el sector educativo está de vacaciones, entonces eso que moviliza muchísima gente temprano en la mañana, pues simplemente no está. Entonces, a pesar de que no es feriado aún, parece que algunos se han tomado también la semana de vacaciones para viajar con sus hijos, y la ciudad de Lima está, la verdad, bastante fácil de transitar. No sé cómo estén comenzando a estar las otras ciudades del país que van a recibir a estos turistas, a estas visitas, pero la verdad es que ya se percibe un ambiente de feriado. Y fíjense, recién estamos martes, el feriado para el sector público es el jueves. Y ahí sí, acá vamos a entrar pues que en patines, ¿no? Tranquilos, caminando, entrar al centro muy fácil. El viernes 28 de julio hay una transmisión especial de Radio Santa Rosa, porque ustedes saben que nadie transmite mejor el Te Deum que Radio Santa Rosa, o sea que tendrían que escucharlo acá de todas maneras, pero también hay una programación para escuchar el mensaje presidencial. La sorpresa hoy es la designación de Luis Galarreta como presidente del Congreso. No lo han elegido todavía, pero es obvio que va a ser, ¿no es cierto? El ungido por Keiko Fujimori, porque en realidad tampoco hay una elección de la bancada interna, no es que haya una votación y una pelea entre los 72, ¿no? Y se armen 3 listas, no. Ahí Keiko saca el dedo y dice, listo. Dicen acá nuestros investigadores que el domingo en la noche Cecilia Chacón fue informada de que no iba más su candidatura. Porque era voceada, ¿no? Voceada es poca, hasta la última piedra de Lima te decía que era Cecilia Chacón y todo el mundo me lo confirmó, sí, de adentro, ningún problema, sí, ya estaba decidido. Ya estaba haciendo maletas, dicen. Tan decidido que, o sea, perdóname, Mauricio Mulder dijo que iba a ser una estupenda presidenta del Congreso, él va a la lista, por cierto, claro. ¿Ya? Y al final, el domingo en la noche, Keiko Fujimori habló con ella y le dijo que no, que ya no más. Ya habían hasta mudado sus objetos personales, ya habían hecho maletas, no, nada. Lo que no supieron hasta ayer era quién iba. Y el lunes, ayer fue el lunes, ¿no es cierto? Claro, estoy confundida ya. Ayer lunes se inscribe la lista con Galarreta a la cabeza, Mantilla de segundo, un ilustre desconocido todavía, pero seguramente muy leal a Keiko Fujimori, y por supuesto de las otras listas parlamentarias por Richard Acuña, manteniendo Alianza por el Progreso en la mesa directiva, y por supuesto a Mauricio Mulder, que ya estaba anunciado. Ahora, alguien dice que Galarreta es una lista multipartidaria él solito. Hay que recordar algunas cosas. A ver, ex Movimiento Libertad, ex Renovación, ex PPC Unidad Nacional. O sea, por lo menos ahí ha participado. Pero no solamente ex PPC Unidad Nacional, sino ex PPC Peruanos por el Cambio. Porque, o sea, PPCUY, digamos, ¿por qué? Porque en el periodo 2011-2016, este es el tercer periodo parlamentario de Luis Galarreta, en ese periodo postuló por Pedro Pablo Kuczynski. Por Pedro Pablo Kuczynski. O sea, el señor ha postulado con Lourdes Flores como candidata presidencial, y como Pedro Pablo Kuczynski como candidato presidencial, y como Keiko Fujimori como candidata presidencial. O sea, el hombre tiene experiencia. Varios congresistas ayer decían, no es una persona con experiencia. Sí, vaya, ¿qué experiencia? Tiene 11 años en el Congreso, por supuesto que la tiene. Pero en realidad hay que comenzar a analizar este cambio tan repentino, mirando el contexto en el cual Kendi Fujimori y Keiko Fujimori se están peleando. Y el contexto en el cual Keiko Fujimori quiere relacionarse con Pedro Pablo Kuczynski. Es decir, yo entendería que está buscando a una persona que quiere tender puentes hacia el Ejecutivo, si es que la vocería de Galarreta el último año no hubiera sido lo destemplada que ha sido. O sea, ese es el problema. Si Galarreta hubiera pasado al fujimorismo y hubiera sido un congresista de perfil bajo, sin ninguna vocería, y ahora lo hacen presidente del Congreso, se entiende, lógico. Como viene de haber sido candidato de PPK, perfecto. Pero el último año el señor ha dicho cosas
durísimas contra el gobierno, pero durísimas y cada vez más falsas. Por ejemplo, dijo, para empezar, que los resultados de la prueba FISA, en medio de interpelación de Jaime Savera, eran un psicosocial, que se los habían inventado, claro, porque eran favorables al estudiante peruano, ¿no? Luego dijo que Fernando Zavala era una especie de Montesinito. ¿No te acuerdas? Sí, claro, Montesinito, claro, sí. le dijo, ¿no? Porque paga gente con plata de los peruanos para mover las redes, son sus declaraciones. Y también dijo, miren, así lo dijo, más Montesinito era él, me lo ha hecho gente de adentro, porque para su mala suerte, desde el gobierno de Humala al de Cuchí, que nosotros tenemos gente adentro, que nos informa de todo, o sea, el espía, o sea, ¿quién era el Montesinito? Tenía infiltrados. Entonces. Claro, y ustedes han visto la forma en la que se ha expresado el ministro Torne, la forma en la que se ha expresado de Vizcarra, la forma que se ha expresado, a Vizcarra le pidió su renuncia a la vicepresidencia, o sea, todos los mensajes más, digamos, feroces contra este gobierno los ha dado Galarreta, ¿ya? Junto con Lourdes Acorte y Becerril, pero hay veces en que Alcorte y Becerril, digamos, se quedaban cortos, cortos, o sea, no le faltaba. Galarreta se convirtió, para muchos, para mí incluida, en otra persona. O sea, de haber sido el congresista que quería ser un congresista más profesional, con un perfil más de economista, más académico, que fue presidente de la Comisión de Ética, presidente de la Comisión de Presupuesto, ¿no? De repente tenías a un hombre, un vocero, que lanzaba insultos por doquier, ¿no es cierto? Entonces, tú dices, ¿por qué elige a esta persona? ¿Qué mensaje está mandando Keiko Fujimori a su hermano y al gobierno? Porque tiene que mandar el mensaje doble. Bueno, analicemos el personaje. Este es un, como dicen, neo-fujimorista, porque no es Luz Salgado, no es el fujimorismo del viejo cuño, es un fujimorismo diferente, nuevo, reclutado por Keiko Fujimori, formado por Keiko Fujimori, ¿no es cierto? Y hay que decir, un neo-fujimorismo que hablaba pestes del fujimorismo, no es que tuviera alguna coquetería, no. Hay una entrevista que yo hice en Prensa Libre, ¿la tenemos? Acá está, no, primero vamos a escuchar una entrevista que Galarreta da el 2010, no hace 2000 años, el 2010. Contexto, las elecciones municipales del año 2010, cuando Lourdes Flores postulaba a la elección. Escuchemos, esto es una joya, escuchemos, en 1 minuto 49, vamos. En este momento, lo que yo percibo más bien es por el lado de esta campaña, y creo que también te lo comenté, en esta elección se juega algo más, que colapsar. En esta elección se juega el regreso de una mafia que gobernó un tiempo, que más allá de hechos positivos, incluso modelos económicos que no venían de ahí, sino venían de afuera, y que lo defendemos varios, se instauró un estilo de violación de derechos, un estilo de corruptela, de plata que se ha encontrado afuera, bueno, a Montesino preso. Entonces se empieza a reagrupar. La candidatura de Lourdes es una piedra angular en el camino a ese objetivo que es en el 2011, porque es el objetivo del regreso, de la restauración de una mafia. Esa relación de la mafia tiene, disculpe, dos peldaños, uno es Curi y el otro es Keiko Fujimori. Por supuesto, tienes dos personas que representan una actitud y una actividad política que, más allá de las palmas en las cosas positivas, eso no puede ponerte una venda en los ojos en temas de derechos o en tema de corrupción. Entonces, la campaña que viene, y la advierto, va a ser una campaña de la más sucia, porque esta es más importante incluso que la segunda. Si Curi gana, que yo tengo la seguridad que no lo va a hacer, porque los limeños van a entender este tema, el camino para el regreso de este fujimontesinismo se empieza a preparar. Y esa es la preocupación. Por eso diría, Curi no está solo. Curi tiene otros aliados que están detrás, que se están reuniendo en casas, que están conversando, que están viendo cómo empezar a minar una mal jugada política buena. Al margen de eso, querer dañar la imagen de una mujer honesta y que ha dicho, yo frente a esto me paro, y yo frente a esto lo voy a enfrentar. Frente a esto me paro, yo lo voy a enfrentar. La mafia, señores, la mafia. Bueno, y acá van a escuchar mi voz, porque esto es del 2011, o sea, no vayan a pensar tampoco hace 500 años. Hace 5 años, Luis Galarreta decía esto sobre el fujimorismo, sobre qué representaba. Recuerden ustedes, el 2011, él representaba al PPC en Alianza para el Gran Cambio, cuyo candidato presidencial era quien
pero Pablo Kuczynski, candidata a la vicepresidencia, Marisol Perestello. Entonces, escuchemos lo que decía sobre esta materia. A ver. El tema de derechos humanos, ¿qué es lo que les preocupa en cuanto a esa materia? Definitivamente la experiencia del régimen fujimorista fue una experiencia nefasta en materia de institucionalidad, de derechos humanos, de corrupción. El fujimorismo de alguna manera ha, si vale el término, blindado también a algunos ministros de este régimen, por lo cual la corrupción incluso es hasta ahorita incluso vigente, ¿no? Entonces, la idea, como lo hemos hecho en este momento, el PPC, que es parte de Unidad Nacional, que es la bancada que tenemos actualmente, enfrentar radicalmente todo tema que vaya en un límite pequeñito, aunque sea de violación de derechos o institucionalidad, el tema de corrupción. Entonces, creo que ahí vamos nosotros a marcar la posición de una oposición responsable, ¿no? Entonces, en ambos casos, por eso te decía, tenemos nuestras incomodidades. Claro que uno internamente, yo doy mi opinión además internamente en el partido, o esperar igual que el partido tome una decisión y asumir también responsablemente la posición que tome mi partido. Uno pone a hacerse el análisis, ¿no? ¿Cuál de los dos es el menos peligroso? ¿Libertades económicas o libertades democráticas? ¿A cuál prefieres tenerlo de opositor para que sea mejor vigilante? ¿Cuál funciona mejor? Entonces hay varios temas que uno viene evaluando como partido, pero nosotros definitivamente tenemos discrepancias con ambas posiciones. Bueno, clarísimo, es una experiencia nefasta para la institucionalidad del país. ¿Qué les puedo decir? ¿Qué puedo agregar? Ese era el Luis Galarreta que yo conocí. Durante su experiencia, en su segundo mandato del Congreso, se fue alejando poco a poco del PPC. En la República dice que a partir del 2012 lo comenzaron a enamorar. Lo cierto es que en 2015 renuncia a la militancia en el PPC por razones personales y se aleja del PPC. Y de repente, en el verano del 2016, aparece al lado de Keiko Fujimori. ¿Ya? Entonces, de la mafia, de la transgresión total de los valores democráticos, del rompimiento de la institucionalidad, de todo eso se olvidó. Algunas personas señalan, y esa denuncia se hizo y no ha sido debidamente esclarecida, que Joaquín Ramírez le prestó un dinerillo para comprarse un departamento y que a partir de ahí Joaquín Ramírez era congresista, se volvieron muy amigos y que esa amistad lo llevó hacia el proyecto de Keiko Fujimori. Puede ser, pero lo cierto es que hoy va a ser presidente del Congreso después de haber insultado N veces, ¿no es cierto?, a quien lo llevó al Congreso, igual que Lourdes Alcorta. Lourdes Alcorta llegó al Congreso del 2011 al 2016 por Pedro Pablo Kuczynski. Y no paran de insultarlo. Entonces tienen lo que yo siempre digo, la fe del converso, ¿no? De verdad, pues, o sea, el que lo han bautizado de bebito, que nació, no, ya, pues más o menos de casa, pues ya no. Pero el que se convierte ya es catecúmeno de grande, pucha, ese tiene la fe, pero al tope, pues tiene más fe que el bautizado de niño. Entonces, claro, porque tiene que explicarse a sí mismo, pues, el cambio, ¿no? Entonces, tiene la fe del converso. Ahora, Eso con todos estos audios, Rosa María, la verdad, la pregunta se hace más inevitable, ¿ah? ¿Por qué escoge Keiko Fujimori, la bancada, a Luis Galarreta? Dos posibilidades. A ver. Una, que diga, mira, primero, este es el que le ha dicho más barbaridades a Kenji. Le ha dicho que tiene el chip del pasado. O sea, no le debe nada a Alberto, no le debe nada a Kenji, no tiene ningún problema en trompearse con ese sector del fujimorismo. Ninguno. ¿Por qué no Cecilia Chacón? Empecemos por ahí. Yo creo que comenzó a pesar que Cecilia Chacón tiene quinto en media y Cecilia Chacón ha estado condenada. Le habrán declarado nula la condena, pero ha sido condenada por enriquecimiento ilícito. Entonces, una persona que dice yo voy a luchar contra la corrupción no puede tener de presidente del Congreso, ¿no es cierto?, y de líder espiritual de su partido una persona presa y de presidente del Congreso una persona condenada. Entonces, yo creo que ahí debe haber habido un tipo de discusión, como reitero, no tiene quinto en media, o sea, no tiene más preparación académica que esa, por más que tenga 3 periodos en el Congreso, o sea, igual. Y ya fue vicepresidenta en el Congreso anterior, en el quinquenio anterior, ¿ya? Lo cual ya era bastante. Entonces, de esa evaluación debe haber dicho, no, necesito una persona mucho más agresiva internamente, o sea, alguien de mi mototaxi, Cecilia Chacón también lo es, pero que sea nuevo, que venga de otro partido, que venga con otra experiencia, que sea diferente. Entonces yo creo que eso es lo que ha primado. No creo que sea el mensaje que sea vamos a tender puentes con el gobierno. Mis colegas, Mirko Lauer, Juan Carlos Tafur, Augusto Álvarez, todos dicen que esto es una patada al gobierno. Más bien diciendo, empieza la guerra, agárrate de nuevo.
porque estoy nombrando como presidente del Congreso al que te ha insultado todo el año. Pero tal vez sea el inicio de una nueva era. ¿Por qué? Porque si hay algo que ha probado Luis Galarreta es que es más maleable que cualquier metal noble, o sea, dúctil y maleable. Se sacó plato. Exactamente, Ajá. está como dice, todo servicio acá adentro. Entonces, mátalo. Bendícelo, lo bendice. Para lo que quieras, pues. Una persona que cambia tantas veces de camiseta y cambia tantas veces de discurso en tan pocos años, que te dice que el fujimorismo fue nefasto para la institucionalidad, que te dice que Keiko Fujimori es parte de una mafia y después es elegido su presidente del Congreso, ¿no? Me hace recordar un poco a Alan García, ¿no? Alan García, todos los que lo acusaron en el 90 fueron después sus empleados. Todos fueron sus empleados, ¿eh? Ministros, todos los contratados, ¿ya? Yo no sé si Keiko Fujimori está haciendo eso o no, pero sí, si quiere tener la fiesta en paz con Kuczynski, Luis Galarreta va a tener que regresar a sus antiguos modales. Dejar la vocería, dejar la gritonería, dejar las tonterías que le he escuchado decir en el Congreso. Yo lo he escuchado un día cuando estaban censurando a Torne y decía, no puede ser que sea la misma persona que yo conocí. No puede ser, increíble. Pero en fin, casi todos los analistas ayer decían que esto es bronca. Yo no lo sé. El tiempo lo dirá. Lo que sí sé es que no es Luz Salgado. Luz Salgado es mucho más conciliadora. Este señor no es conciliador. ¿Lo fue? Sí lo fue. ¿Lo puede volver a hacer? Probablemente sí, porque puede ser lo que tú quieras. Pero se quedan de vocero en la bancada Becerril, Salaverry, ¿no es cierto? Que no está mal, ¿no? Porque son igual de insultantes. Entonces, porque la bancada del fujimorismo cree que ser vocero es insultar. Uh-huh. O sea, eso es... Te han contratado para que insultes. Ah, ya, perfecto. Eso es ser vocero. Siendo mayoritario. Entonces ellos ven como prepotentes. Y si uno ve las encuestas, Juan de la Puente tiene un artículo bien interesante hoy día en La República, ve cuánto daño le ha hecho a Keiko Fujimori tener el pleito adentro y enfrentarse al gobierno. Daño que también... Ella le ha hecho mucho más daño a Kuczynski, por cierto. Pero ella misma se ha hecho daño también. ¿Y es consciente de eso? Ojalá que sepa leer encuestas. No tengo la menor idea. Creo que no sabe porque cuando perdió la última vez no se enteró de lo que estaba pasando desde 3 días antes. Pero en fin, vamos a hacer una pausa. Hoy día vamos a estar con Fernando Rospigliosi por la vía telefónica, también con Carlos Bruj comentando esta decisión de Keiko Fujimori. Porque, reitero, esto no lo decide la bancada, ¿no? El partido, no. Esto lo decide Keiko Fujimori con sus asesores, ¿no? Entonces, no lo decide Kenji tampoco, ¿no? Kenji está suspendido. Ya, dicho sea de paso, desde el viernes no sabemos nada de Kenji, ¿eh? No tuiteado nada. Nada. Está haciendo pintas por todo el país, eso sí, paso, que cada día me escriben más pintas por todos lados. Bueno, vamos a la pausa y volvemos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8:20, esta es la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Sodomco, que integra a Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo RSD Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas RTV Cusco, y también con Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Rosa María. Bueno, y tenemos en la línea telefónica a Fernando Rospigliosi para que nos dé una lectura, si es posible, de lo que significa la elección de Galarreta, la designación, digamos, de Keiko Fujimori, de Galarreta como presidente del Congreso. Fernando, muy buenos días. Buenos días, Rosa María. Hay dos ahorita, digamos, teorías. Una, esto es un abierto pleito con el gobierno, se acabó la tregua. La otra es no, Galarreta es un hombre maleable y ya ha sido candidato de Kuczynski, así que al contrario, puede ser que inmediatamente cambie sus modales y justamente sea la persona necesaria para una tregua. ¿Por dónde vas tú? No, yo creo que él va a hacer lo que le diga Keiko Fujimori. Eso sí. Digamos, él ha logrado la presidencia del Congreso haciendo o cumpliendo las directivas de Keiko Fujimori durante el último año. Así que él va a hacer lo que le digan. Es verdad lo que tú dices, que él es dúctil, que él se puede adaptar. Y creo que va a depender de la estrategia que decida Keiko Fujimori lo que él haga, pero es probable que
desarrolle cierta agresividad hacia el gobierno, más por lo menos de la que tuvo Luz Salgado, que tuvo un comportamiento bastante moderado. Por cierto que no puede hacer lo que hizo en este año cuando era vocero de la bancada y donde era muy agresivo. Como presidente del Congreso tiene que moderarse, pero igual creo que lo que va a ocurrir a partir de agosto, teniendo en cuenta los nombramientos que han habido, Galarreta y Salaverry como vocero, que la situación se va a mantener, ¿no? Esta ilusión de que la conversación entre Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori iba a bajar las tensiones, creo que es solo eso, una ilusión. ¿No crees que es una pequeña tregua nada más, pero que esto continúa? Sí, por supuesto, porque eso ha sido determinado básicamente por los problemas internos del fujimorismo. Así es. Y la necesidad que tenían de arreglar cuentas con Kenji. Pero pasada esa situación, y bueno, el Congreso también entró en receso, en agosto creo que vamos a ver un poco más de lo mismo, ¿no? Ahora, ¿tú crees que Kenji ha sido neutralizado? No sé si ha salido de Lima, hay pintas de Fujimori Libertad, pero no en naranja, ¿no? En celeste, negro y blanco, por todo el Perú. Marcha, Chino Libre mañana, o sea, está en una actividad frenética. Claro. Sí. No, Kenji va a seguir con su juego, pero creo que ellos están también tomando medidas, tampoco son mancos, ¿no? Ellos están tomando medidas, han puesto a varios provincianos, por ejemplo, en presidencia de comisiones, a un provinciano como primer vicepresidente del Congreso. Se han dado cuenta de que pueden perder el control de la bancada, entonces están haciendo sus movidas para quitarle piso a Kenji y lograr nuevamente recuperar el dominio absoluto, ¿no? Ahora, ¿por qué no Cecilia Chacón? Ya estaba voceada. El domingo le informaron que no iba a ser ella, pero, digamos, ya había hasta mudado sus cosas. ¿Qué pasó en el desembarco de Cecilia Chacón? ¿Por qué Galarreta es mejor que Cecilia Chacón? Bueno, no sé, podemos especular, pero creo que primero Galarreta ha demostrado una virtud, puedo decirlo así, que le agrada mucho a Keiko, que es fidelidad absoluta al 100%. Claro. En segundo lugar, que tiene un manejo político mejor que el de Chacón, sin duda, ¿no? Es más experimentado, ha estado varios periodos en el Congreso, ha pasado por varios partidos, ha adquirido varias experiencias, en fin, creo que en ese sentido podría desempeñar un mejor papel. Y además esta agresividad que ha mostrado con el gobierno creo que también es una característica que ellos privilegian para este nuevo periodo. En este contexto, yo sé que no se está hablando de indulto, algunos decían que para 28 de julio se anunciaba, parece que eso está descartado. Pero ¿tú crees que se descarta ya por completo justamente para que Kenji no tenga una plataforma? ¿El indulto? Sí. No, en absoluto, pero si Pepe lo ha dicho con toda claridad, la Junta Médica y antes de fin de año, por supuesto, no para el 28 de julio, pero de aquí a fin de año PPK va a jugar con eso. Ahora, él se mueve en dudas y vacilaciones y no toma decisiones fácilmente, como escribí mi última columna, sus compromisos no están tallados en piedra, sino garabateados en la arena, ¿no? Así es. Que vamos a ver, pero él le ha ofrecido, él a través de otras personas le ha ofrecido a Kenji Fujimori el indulto antes de fin de año. O sea, a los electores le ofreció el año pasado no indultarlo, y a Kenji y a Alberto les ha ofrecido el indulto antes de fin de año. Veremos quién se queda finalmente. Claro, tal vez esa sea la carta que le permita a Pedro Pablo Kuczynski gobernar. Mientras la tenga en la mano, ¿no es cierto?, puede tener a Keiko de su lado. Una vez que la suelte, ya no tiene a Keiko de su lado, tiene la guerra. Así es. Entonces mejor que no la suelte la carta. Bueno, pero tampoco puede jugar indefinidamente, ¿no? Alberto Fujimori no va a esperar tampoco las cadenas griegas para que lo pongan en libertad. Yo creo que el plazo de fin de año me parece que es realmente el que... Claro, pero si no lo ponen en libertad, ¿qué puede hacer Alberto Fujimori?
Bueno, lo que puede hacer Alberto y Kenji es sumarse a Keiko. Claro, o sea... Kenji ha sido un obstáculo para que los planes de Keiko, cada vez más agresivos con el gobierno, puedan desarrollarse. Entonces, en el último tiempo, ella no ha podido hacer todo lo que quería, tuvo que pedir la reunión con PPK, Nelson Chak pasó como por un tubo, en fin, no habían... Así es, se acabó la bronca, digamos, con el gobierno, no con el hermano. Claro, porque tenía que ocuparse de la pelea con el hermano y no podía dejarle tanto espacio, no él como el que tendía puente y ella la que construía muros. Pero si ella logra controlar a Kenji, o si PPK no cumple la promesa que le ha hecho a Kenji, bueno, las cosas se van a poner peor, ¿no? No sé qué decirte, es un juego de cartas muy complicado. Pero bueno, muchísimas muy complicado. Muy bien, muchísimas gracias a Fernando por estar con nosotros en Fiestas Patrias. Gracias por esta conversación. Ha sido Fernando Rospiglioso y nosotros tenemos que ir a una pausa, pero regresamos en un ratito más con Carlos Brus, que también va a conversar sobre qué le parece el nombramiento de Galarreta desde la bancada de gobierno, que por supuesto no tiene representación en la mesa directiva ni de casualidad, aun cuando podrían decir que en realidad sí, porque Galarreta fue candidato de PPK en 2011, no hace 2000 años, el 2011. Regresamos. De la mañana, 31 minutos. Gracias a nuestros amigos Rosa María que nos escriben en Facebook Live de Radio Santa Rosa. Jacobo Fishman, gracias por tus comentarios. Igual que a Willy Baldo. Ayer Tafur dijo en IDL que Fujimori salía para fin de año, sí, que PPK ya lo aceptó. Sí, no. Lo que dice Juan Carlos es algo que yo he escuchado también, que es que, digamos, la forma de convencer a PPK es decirle que se le va a morir en la cárcel. Y que cómo va a ser el presidente al que se le muere otro presidente en la cárcel, y cree que si se le muere en la cárcel se fregó, porque ahí si ya le dan un golpe de estado lo vacan, etcétera, ¿no? Entonces, ese es su principal temor, que se le muere en la cárcel. Ahora, por eso quiere una junta médica, y la junta médica le va a decir lo mismo que le dijeron Humala. El señor goza de buena salud. Claro. Es menor que Kuczynski, o sea, no es mayor que Kuczynski, es menor que Kuczynski. Y las dolencias que tiene son las dolencias que el mismo Kuczynski tiene. Que son típicas de cierta edad. Claro. O sea, así es pues la vida, ¿no? Nos vamos desgastando poquito a poquito. Ya estamos con Carlos Brus en la línea telefónica, me parece. Sí. Muy buenos días, congresista, ¿cómo está usted? Rosa María, ¿cómo estás? Bueno, para recoger sus impresiones sobre esta sorpresa, este cambio digamos, de bancada, si se quiere, y de decisión de Keiko Fujimori. O sea, Keiko Fujimori ha elegido una persona con experiencia, pero con una experiencia en otras bancadas, no en la del fujimorismo, y más bien un opositor al fujimorismo, es hoy presidente del Congreso. ¿Cómo reciben esto ustedes? ¿Con temor o con simpatía? En efecto, es algo bien sorpresivo. Ya se daba por dado de que Cecilia Chacón iba a ser la presidenta del Congreso, y bueno, es una sorpresa que todavía está por verse si será una buena sorpresa o una mala sorpresa. Por lo tanto, Luis Galarreta es un congresista con experiencia. Él sabe perfectamente que una cosa es ser vocero de tu bancada y otra cosa es ser presidente de todos los congresistas. La presidencia del Congreso es una posición bien expuesta, bien sensible. Tú puedes se te puede presentar una moción de censura firmada por, me parece que son 30 congresistas. Así es. Y como presidente del Congreso tienes que bajar al diario y defenderte. De repente no tienes los votos para que proceda la moción de censura, pero pasa por la indignidad de que te bajan de tu silla, te sientas en tu curul y tienes que defenderte y aguantar. Cosa que, le voy a decir, congresista Brus, hace tiempo no se hace, Eso era muy común en los 90, y en los 80, antes del fujimorismo, digamos, antes de la hegemonía del fujimorismo era muy común. Luego, así se logró censurar a Marta Hildebrand.
¿no es cierto? Y finalmente, cuando censuran a Marta Hildebrand, Alberto Fujimori huye del país. O sea, censurar al presidente es bastante sencillo. Tener los votos, como dice usted, es otra cosa. O sea, presentar la moción y obligarlo a responder es bastante común. Pero no se ha hecho en todo este año. Lo que pasa es que los presidentes que han habido no se han arriesgado a llegar a esas situaciones límites, ¿no? Por supuesto que es una cosa muy grave, o tiene que estar permanentemente atacando o insultando a la posición que una bancada defiende para que pase eso. Entonces Galarreta sabe cuáles son los límites que tiene la presidencia del Congreso y estoy seguro que no va a pasar los límites que imponen las buenas relaciones y sus actitudes y su actitud de enfrentamiento que ha tenido en todo este año para poder Bueno, él ha sido una de las personas más duras, ha dicho cosas horrendas, o sea, cosas horrendas del mismo presidente que lo llevó en su lista, o sea, leal, que digamos que leal, que recontra leal no es, ¿no? Porque ha dicho que Zavala es un Montesinito, ¿no es cierto?, que compra gente para que les pongan trolls y para que escuchen sus llamadas, que los persiguen, y cosas de ese calibre, ¿no? Entonces, prácticamente que Pedro Pablo Kuczynski es un lobista, rodeado de lobistas, entonces este tema de Chinchero, de lo único que hablaba era de lobbies, o sea, de una agresividad que nunca nadie lo conoció en los dos periodos parlamentarios anteriores, pero de una agresividad durísima, ¿no? Así es. Y esa persona la eligen. Entonces uno dice, ¿qué mensaje le están dando a la bancada de el gobierno? ¿Cuál es el mensaje? Si logramos leer alguno. A mí no me cabe duda de que Galarreta, al ser un recién llegado al fujimorismo, tenía que hacer méritos, ¿no? Los méritos los hizo atacando al gobierno y convirtiéndose pues el más acérrimo fujimorista, así es, que levanta la espada en contra del gobierno y de esa manera tiene su posición. Pero repito, él sabe que como presidente del Congreso, si continúa así, su función va a ser muy reducida, porque él tiene que interactuar casi a diario con el primer ministro. Entonces, que el primer ministro, de acuerdo a la Constitución, es el funcionario del Ejecutivo que tiene a su cargo las coordinaciones con el Congreso. Él habla y llama a la presidenta del Congreso para decirle, oye, hay esta cosa urgente que necesitamos sacar como Ejecutivo, o hay tal viaje, o hay tal ingreso de tropas extranjeras que vienen por las razones protocolares. Entonces, hay una coordinación casi diaria con la presidenta del Congreso. Por lo tanto, es bien difícil que tú puedas coordinar con alguien a quien el día anterior le dijiste montesinista, ¿no? Claro. Entonces va a tener que moderar su lenguaje. Va a tener, pero si no lo modera, lo censuran. Mira, pero nunca van a tener los votos para censurarlo de verdad. Él tiene, solamente el hecho que te presente una moción de censura y te obligan de bajar de la silla de la presidencia a tu curul, es igual que eso ya deja tu mancha como un presidente del Congreso que no supo manejar bien la asamblea. Claro. No creo que lleguemos a eso porque Galarreta tiene experiencia y sabe que una cosa es con guitarra y otra cosa es con cajón. Así es, bueno, sí, pero ahora, algunas personas señalan que este es un mensaje duro para el gobierno, diciéndoles, les estamos poniendo al que más los ha insultado para que vean lo que les espera el próximo año. Otros dicen que no, que es un mensaje duro para Kenji Fujimori, porque es el que más ha atacado a Kenji Fujimori, diciendo que tiene el chip del pasado, etcétera, y que en realidad es un mensaje para Kenji Fujimori. ¿Para quién cree usted que es el mensaje? Yo pienso más lo segundo, y te digo por qué. A mí no me parece el mejor escenario del mundo, pero pongo presidente del Congreso a quien ha sido el más duro crítico del gobierno, porque ya no va a poder seguir siendo. Ya. Y ahora sí se pone en la mira nuestra, el día en que continúe con esa línea, tenemos las acciones para también hacerle la vida imposible. O sea, por eso es que, y creo que Galarreta, como presidente del Congreso, simplemente va a tener que, el único camino que le queda es moderar su lenguaje. Pero más bien sí creo que es una señal interna dentro de estos líos que hay dentro del fujimorismo para premiar a quien ha sido el más duro crítico de Kenji dentro de la bancada. Así es. Ahora, aprovechando que estamos en fiestas patrias y se cumple un año de gobierno, es evidente que hay que hacer algunos balances, aunque parezcan aburridos o tediosos, sobre todo en el caso de la bancada de gobierno, que ha tenido serios problemas interna y externamente.
internamente sancionados, expulsados, externamente problemas para pasar propuestas básicas y por ejemplo la pérdida de varios decretos legislativos derogados por el fujimorismo. ¿Cómo evalúa usted este año? Mire, yo creo que el comportamiento de la bancada ha ido de menos a más. Efectivamente no puedo negar el hecho de que cuando se elige a la bancada Peruana por el Cambio, había quizás más de la mitad de la bancada gente que yo no conocía. Entonces, y esto responde a que ha sido abiertamente a la fragilidad que hay en los partidos políticos en la democracia peruana. No es algo que me ha pasado a mí solamente, ha pasado en todas las bancadas, y tú ves que los líos que hay en la bancada, no hay el frente amplio, se ha partido, el fujimorismo ya tú ves que quieren expulsar al congresista más votado, en todas las bancadas existen problemas, y eso es parte de esta fragilidad de la democracia peruana. Sin embargo, nos hemos ido consolidando. Efectivamente tuvimos que expulsar un miembro de la bancada que realmente no contribuía a la concordia dentro del grupo. Y si tú ves las estadísticas, en la segunda legislatura, la votación de la bancada, en el 96%, porque lo tenemos analizado, 96% de las votaciones han sido unánime. Mientras que la primera legislatura fue más o menos el 80% unánime. Entonces ha ido consolidándose la bancada, a diferencia de otras bancadas que también se han ido partiendo. Así que y yo me siento muy satisfecho con la labor que hemos tenido como voceros en ayudar a que la bancada se consolide y que se convierta realmente, en la medida que pues, lo traigan 17 votos, en ayudar al gobierno para poder llevar adelante su plan de gobierno. Claro, pero igual han tenido algunas pérdidas importantes. Por ejemplo, decretos legislativos presentados por el gobierno derogados por la bancada fujimorista. Ah, sí, claro. Dos censuras, o sea, una censura, una no confianza multipartidaria además, por una tontería, la verdad. Saavedra censurado por nada, por unas computadoras que no existen. Y finalmente el ministro Vizcarra renunciando antes de que lo renuncien, ¿no es cierto? Y una vez que renuncia, la bancada del fujimorismo pidiéndole su renuncia a la vicepresidencia, ¿no es cierto?, para allanar el camino de la vacancia. Ahí han sido golpes bien duros para ustedes. Sin duda, ¿qué te puedo decir? Con 17 votos de 130. Sí, para no hablar de los proyectos que eran promesa digamos, de campaña, ¿no? Es numéricamente bien poco, pero se han estado hablando la batalla para que por cierto se facultades. Es verdad que el proceso de revisión de todo el decreto legislativo no ha tenido paralelo en la historia del Congreso, y se demoraron 8 meses en analizar el último decreto legislativo, pues es más rápido hubiera sido para el gobierno presentar el proyecto de ley que es la delegación de facultades. Pero eso es la correlación de votos que hay dentro del Congreso, con lo cual es bien difícil hacer algo, ¿no? Claro, ahora, hay en este tema también hay que decirlo, había algunas promesas de campaña, usted, el congresista Belaunde, tenían la agenda de los derechos de las personas LGTB, y al frente, básicamente en el fujimorismo, pero también en su propia bancada, se les ha constituido lo que se llama la bancada evangélica, que es transversal, ¿no es cierto?, en el Congreso, y frente a esa tampoco no pueden hacer nada porque son aproximadamente 15. Sí, pero ahí también es transversal el apoyo hacia los derechos de la comunidad LGTBI. Hay ya presentado, si bien derogaron en los decretos legislativos la parte que era de protección a los crímenes de odio, ya se ha presentado un nuevo proyecto de crímenes de odio, se ha presentado un nuevo proyecto de unión civil y se ha presentado un nuevo proyecto de matrimonio igualitario. Todos estos son todavía temas que tendrán que tocarse en las comisiones respectivas, en la Comisión de Justicia, que ahora preside el congresista Alberto Belaunde, y los debates probablemente se van a dar en esta próxima legislatura. Hemos recibido apoyo de gente de todas las bancadas, como también hay gente en contra de todas las bancadas. O sea que va a ser un debate muy interesante que se va a dar en la próxima legislatura. Bueno, esperemos que llegue finalmente ese debate, ¿no? Porque estos temas están planteados, pero del otro lado pues no hay ningún interés, entonces finalmente nunca se terminan de debatir, y cada vez que se hace un pequeñísimo avance,
como por ejemplo el tema de los crímenes de odio, ¿no? Sale el fujimorismo más radical a derogar las normas de crímenes de odio, que es absurdo, ¿no? Y la palabra género, la que le tienen aversión, como si fuera una especie de talismán maldito, ¿no? Entonces, es una cosa terrible, ¿no? Pero bueno, esas son las circunstancias que nos tocan vivir, no hay nada que hacer. Pero así están las cosas en el Congreso y de repente va a ser muy difícil que cambien en este quinquenio. Yo creo que sí van a haber algunos avances. Yo me siento contento con lo que se ha avanzado en los últimos años. Antes estos temas ni siquiera se tocaban, no eran temas de campaña. Que presentamos la Unión Civil en el Congreso anterior, hemos logrado que el tema sí sea un tema de defensa nacional. Tenemos ahora por primera vez un gobierno que no le pone estos temas, que le parece que son temas que en efecto no tienen por qué dejar de tocarse y que no afectan para nada los derechos de los demás. Lastimosamente nos ha ocurrido que ahora, si bien la diferencia del gobierno es mala, tenemos un gobierno que entiende lo que es derechos humanos y libertades, pero lastimosamente tenemos ahora un Congreso que todavía no entiende qué cosas se debe legislar para garantizar estos derechos humanos y estas libertades. Sin embargo, yo creo que en el tema de crímenes de odio estamos casi en un empate. En términos de votación, esto se va a ver en la próxima legislatura. No soy tan optimista con respecto a la Unión Civil y el Tribunal Universitario. Creo que esa batalla va a tener que continuarse por algunas legislaturas más, pero el tema de crímenes de odio sí creo que puede ser algo que podamos sacar a la resolución. Muy bien, muchísimas gracias por este balance al congresista Bruce, y bueno, espero más suerte para la próxima legislatura, ¿no es cierto?, para poder sacar algunas reformas que son importantes y necesarias. Gracias por estar con nosotros. 8:46 de la mañana, pausa, nos toca. Vámonos a la pausa, volvemos. Y regresamos, tenemos muchos comentarios y muchas cosas que contarles, no se muevan. 8 de la mañana, 48 minutos, Rosa María Palacios. Las personas con quienes he trabajado en algún momento siempre me decían algo que es muy básico. Lee bien lo que has escrito antes de publicarlo. Sí, y léelo en voz alta, además. Y en voz alta, para Yo que les te des recomiendo cuenta. para que escuches la cadencia, lo que estás escribiendo, ¿no? Correcto. Parece que en el Ministerio de Educación le faltó leer lo que habían escrito, o por lo menos ver lo que habían escrito. Ahí era una metidaza de pata, pero esas garrafales, que confunde a San Martín con Simón Bolívar. O sea, fíjense, eso lo puede hacer un niño colegio, ¿no? Claro. O sea, un niño confunde, pues la corriente libertadora del norte, la corriente libertadora del sur, ¿no? Pero cualquiera que sabe exactamente un poquito, ¿no es cierto?, de cuál es la gesta emancipadora del Perú, sabe distinguir perfectamente a don José de San Martín, que también, ojo, y eso es muy común entre los niños, no es San Martín de Porres, por el amor de Dios, no falta que lo pongan a San Martín vestido de San Martín. Don José de San Martín de Porres. Don José de San Martín de Porres, libertador del Perú. ¿Ya? Entonces, no es lo mismo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿qué pasó ayer? Cuéntale al público para que se divierta un rato. El Ministerio de Educación pone un recurso en foto de una composición que hace sobre nuestros héroes y pone la emblemática expresión, ¿no? Desde este momento el Perú es libre e independiente por la voluntad general de los pueblos, que es atribuida obviamente a don José de San Martín. Y por la justicia de su causa que Dios demanda. Viva la patria, viva la libertad, Claro. viva la independencia. Pero pone la fotografía y pone abajo el nombre de Simón Bolívar. Ajá. Ese es el problema. Pobre Simón Bolívar, como él dijo, ese sí lo dijo Simón Bolívar, he arado en el mar. Es que esa deberían poner. Simón Bolívar puso al final ya muriendo, ¿no? Muy enfermo, escribe en una de sus cartas respecto a la independencia americana y a esta terrible balcanización de América, porque él quería una gran Colombia frente al virreinato del Perú. He arado en el mar, ¿no? Entonces, es evidente que en materia educativa hemos arado en el mar, porque no puede ser que el Ministerio de Educación dé pie, ¿no es cierto?, a estas cosas. El Ministerio sacó un comunicado, por supuesto, retiró inmediatamente Sí, pero no lo contextualiza. A ver, ¿qué dice el comunicado? El comunicado dice: ayer se publicó un lamentable error a través de las redes sociales del portal educativo Perú Educa. En tal sentido, ofrecemos las disculpas del caso por la publicación que, como corresponde, fue eliminada. Estamos trabajando para que un hecho así no se a repetir, por ello seremos más exhaustivos con nuestros procesos. Finalmente, reafirmamos nuestro compromiso a seguir publicando contenidos de calidad en las redes sociales de la institución. Pero se olvidaron que existe la captura de pantalla.
Claro. Y eso es lo que muchos ayer han vuelto a poner. Así es. Entonces, obviamente, al toque le capturaron la pantalla y al toque se han metido en el lío. ¡Qué barbaridad!, ¿no? Hemos arado en el mar. ¿Ya? Pero nadie revisa, o sea, es tan fácil como revisar. Hemos hecho tantos programas sobre la independencia, sobre el 8 de julio. Yo he hecho tanto, por Dios, ya un poco de educación general, pero ese es el problema, pues, de la mala educación en humanidades que hay en el Perú. Pésima educación universitaria en humanidades. Ahora todas las carreras son especializadas. En vez de darte un buen curso de historia del Perú, ¿no es cierto?, un buen curso de historia universal, o un buen curso de geografía, las humanidades están completamente desprestigiadas. Entonces, los chicos piensan que no les sirven para nada. Les sirven para no hacer estas burradas cuando entras a trabajar al Estado. Tenemos una llamada urgente de un oyente de Arequipa. Aló, muy buenos días. Buenos días, señora Rosa María. Es un honor hablar con usted. La felicito por un programa tan alturado que usted lleva. Yo quería dar a conocer a usted y a toda la audiencia, mire, el señor Alfredo Segarra, el alcalde de Arequipa, pretende hacer un viaducto rompiendo la ciudad, el centro de la ciudad, parte del centro de la ciudad. Este viaducto va a tener 17 metros de profundidad, pero hasta la fecha no se ha presentado ningún informe técnico. Le preguntan a los periodistas, ¿y dónde va a ser los respiraderos? ¿Cómo va a ser esto? No, sobre la marcha vamos a decirles. Hasta ahora sabemos que el Colegio de Ingenieros no ha aprobado esto, tampoco quería ganar terreno del río Chili. Parece que no se dan cuenta de lo que ha pasado en el norte. Aparte de eso, el río Chili todos los años colapsa y rebalsa el río. Entonces, a duras penas enrocamos los vecinos. Se ha llegado ya en 94 casas de aquí del Vallecito Bajo, ¿no?, de Ostinos. Pero bueno, los vecinos solos han vuelto a rellenar aquello y siempre que pasa esto lo hacen. No son avanceros. Son personas que han comprado a la urbanizadora Doxa o bien al consejo, ¿no? Señor, yo le agradezco su llamada, pero este es un caso muy particular de la zona de Arequipa. Entonces yo le pido, por favor, que llame a nuestra radio hermana, a Radio San Martín, donde lo van a poder atender, me imagino, con mucha más solicitud que nosotros, porque nosotros no estamos en Arequipa y no podemos ir al lugar de los hechos, ni ver exactamente cuál es la denuncia, ni cómo lo están tratando. Pero Perú ya lo escuchó. Pero sí, y además ya lo escucharon en Radio San Martín también. Así que le agradezco su llamada. Pensábamos que era una cosa un poquito más urgente, más local. Pero en fin, hay varias cosas que quería contarles, porque nos quedan pocos minutos el día de hoy. Bueno, primero se ha publicado en el portal del Útero PE una larga crónica, que siempre son muy graciosas, de Víctor Caballero sobre el origen de la amistad de Luis Galarreta con Joaquín Ramírez. Muy interesante, porque se hicieron amigos en la Comisión de Economía del Congreso en el año 2012, ¿no es cierto? Y ambos coordinaron parar, ¿no es cierto?, un proyecto de ley para favorecer a la Unidad de Inteligencia Financiera con el fin de que la entidad tenga la facultad de levantar el secreto bancario sin necesidad de tantos trámites. Bueno, el proyecto lo pararon entre Joaquín Ramírez y Luis Galarreta, que se hicieron muy amigos, con los votos del fujimorismo y del Partido Popular Cristiano. Primera señal de amistad. Y luego vino la compra de un inmueble. Exactamente en octubre del 2012 es que el señor Joaquín Ramírez le vende un departamento en construcción en 251.000 soles, baratito, 251.000 soles, un precio bien, una ganga, 80.000 dólares, ¿no? Le vende un departamento al señor Joaquín Ramírez, perdón, al señor Galarreta, ¿no? Entonces, el congresista lo pagó de la siguiente manera. Esto es información de Convoca. En el contrato se lee que antes de la participación del notario ya se había entregado una cuota inicial de 50.350 soles, sin más constancias que las firmas de las partes puestas al pie de ese instrumento. Es una fórmula lógica. Es decir, no se acredita el pago con un comprobante, como lo establece el artículo 4 de la Ley de Lucha contra la Evasión Fiscal y Reformalización de la Economía. A la Galarreta solo le va a pagar entonces 201.000 soles. Es decir, el pago de este inmueble se hizo sin que quede constancia alguna del mismo. Lo que indica Galarreta, según señala Convoca, es que ya él había arreglado con Ramírez directamente y que el pago se hizo retirando la plata en efectivo del banco. Pucha, ¿a quién le pasa en efectivo? ¿Por qué no se realizó una transferencia interbancaria con cheque en gerencia? Estos métodos hacen que las transacciones sean rastreables y transparentes. Al parecer, este mecanismo no fue preferido por los congresistas. Eso es una cosa, pues, muy extraña, ¿no es cierto? Entonces, eso es complicado de explicar,
¿no es cierto? Y ese es probablemente el origen de la amistad. Ahora, es un departamentito, habría que verlo, ¿no? Porque acá está la escritura pública, dirección, todo. 251.000 soles, de los cuales 50.000 no. Google Maps, ahorita. Ahorita ya lo chequeamos, porque debe ser bonito, ¿ah? Sí. Porque yo no creo que Joaquín Ramírez compre cosas feas, ¿ah? Pero en fin. Bueno, palabras finales sobre un asunto que sucedió ayer. Como ustedes saben, hay gente que me escribe por Twitter hace muchísimos años, que son muy leales, siguen los programas, y hay una especie de comunidad de tuiteros, si se quieren, ya sin trolls, personas perfectamente identificadas con nombre y apellido. El caso del señor Rodríguez a mí me conmovió mucho porque hace muchos años que él me cuenta de sus dolencias, pero esta vez me estaba contando, y desde hace mucho tiempo, de las dolencias de su mujer, que está internada en el Instituto de Enfermedades Neoplásicas. Y lo que conversé ayer, cuando lo conocí por primera vez, largamente, es de la situación de los pacientes de e-salud que pasan al INEN, de los pacientes de cáncer. Su esposa no está en la clínica, como yo pensé, no, su esposa está en hospital que es gratuito para todos los que tienen CIS, pero si vienes del seguro, te cobran una tarifa que es el triple, y el seguro no te reembolsa nada. ¿Tú puedes entender eso? O sea, eso me decía, si yo fuera una persona, no tiene plata, vive en un departamentito de 60 metros cuadrados que heredó, o sea, no tiene un cobre, ¿ya? Ha tenido que vender casi todo lo que tiene. Él es jubilado anticipadamente por discapacidad, porque tiene esclerosis, ¿ya? Vive de una pensión de 350 soles y de lo que le dejaron, unas pequeñas rentas que tiene. Entonces me dijo, si yo fuera del CIS, no pago nada. Ahora, claro, aparte, como dicen, muy aparte, usted no se imagina las cantidades de cosas que tiene que llevar la familia de un paciente. Y además que te las roban. Eso es increíble, porque en el 5º piso de Neoplásica roban. En el 6º me dijo ya no, pero en el 5º roban. Y que compres una cadena con un candado, agarra la mesa de noche, rellena las cosas de medicamentos, guantes, pañales. Fuerte, ¿eh? No, pañales los tienes que llevar tú. Guantes, para que el médico atienda, de los especiales y de los que, para procedimiento y para atención nacional, los tienes que llevar tú. Si no, el médico no atiende a tu paciente. Entonces te compras una caja de guantes, claro, y la vecina se roba la caja de guantes. O sea, es increíble. ¿Ya? Eso pasa en el INEN. Y como me dice, pacientes abandonados viejitos, que los hijos lo han internado, todos se fueron, nadie se ocupa. Y además, mucha restricción para visitar a tu familiar. Entonces, no lo pueden atender porque están sobrecargados y al mismo tiempo no te dejan entrar. Entonces, ¿quién le da de comer? ¿Quién le pone las medias? ¿El apoyo moral? Nada. Y ayer llegué al banco de sangre. Una vez que esas son esas islas de modernidad, ¿no? Una vez que uno pasa la puerta del banco de sangre, entra a otra galaxia. El sitio es modernísimo, tiene unos aparatos espectaculares, el personal es de primera. Pero claro, llegas a la puerta del banco de sangre y dicen, atención, suspendida, curso de capacitación, de 11 a 2. El horario de atención termina a las 4, ¿ya? Si termina a las 4, ¿por qué no le dictan el curso de capacitación de 4 a 6? Claro. Dicen, no, es que en el Estado, el personal médico y el personal de salud tiene que solamente el número de horas exactas, entonces las capacitaciones son dentro de la hora de atención al público. O sea, cosas tan sencillas de gestión que se podrían resolver, o por ejemplo un guachimán que se le ocurre que tú no puedes subir por el ascensor. Voy a visitar al paciente, no, usted no visita. ¿Por qué? Porque no. Entonces, como se siente empoderado, hay que darle su chocolatito, o sea, ya es con coima el tema, va desde chocolate hasta el sencillo. Y el tema de la sangre es gravísimo. Ya adentro conversando con los doctores me decían que solo el 2% de la sangre que se usa en el Perú es donación voluntaria. El resto es comprada. Afuera te vienen sangre. Los vampiritos pues caminan sangre. ¿Y qué pasa? Que muchos han donado, solamente se puede donar, digamos, 4 veces al año sangre, cada 3 meses. Entonces te sacan la plata y los vuelan pues en la puerta, porque ya han donado. Ya te sacaron los 50 soles. ¿Qué tal trampa? Te dicen así, no señor, yo no sé si usted me va a pagar o no me va a pagar, entonces te saco 50 soles, ya, entras, no señor, no me han aceptado, no he calificado, y se van con los 50 soles. Entonces después el señor Rodríguez, digamos, para reponer una unidad de sangre que él le debía, tenía que juntar no menos de 5 personas para ver a cuál, de la calle, ¿no? A cuál la recibían. No tiene hijos, no tiene padres, no tiene hermanos, no tiene nadie que done sangre. O positivo, que es la sangre más cherche que hay, la que tengo yo, la que tenemos todos los peruanos, ¿ya? O positivo, y que evidentemente es la que más se necesita porque es la que más gente tiene. Por ejemplo, pasan cosas curiosas. Ayer llegó un señor a donar sangre B.
Dijeron, no, señor, no, ya estamos estoqueados. ¿Y qué pasa? La sangre solo dura 28 días en conservación. Entonces, si sobreestoquean, tienen que botarla. Claro. Entonces no vale la pena. Ven el mes que viene, que de repente ahí necesitamos. Pero la O se necesita siempre. Y aprendí un montón. Por ejemplo, uno puede donar sangre cada 3 meses, pero plaquetas puedes donar cada 7 días. Por eso los vampiritos quieren donar plaquetas, porque te sacan 100 soles cada 7 días. ¿Y cómo funcionan lo de las plaquetas? Es una máquina macanuda que te saca la sangre y te la vuelve a poner. Así es. Solamente separa las plaquetas. Ahora, el procedimiento demora 1 hora y 40. Y tienes que tener buenas venas. Y las venas de esta señora, que yo consideraba que mis venas eran buenasas, me dijeron, señora, sus venas son buenasas para sacarle sangre, pero no son buenas para plaquetas. Sí, hay más restricciones para plaquetas, es verdad. Porque tienes que tener venas como de hombre, o sea, como de hombre, ¿has visto, señora? Puede ser las suyas también, pero esas venas salidas, rectas, esas son las que sirven, porque es mucho tiempo con la aguja, son y 40 con la aguja, y hay que volver a insertar la sangre, entonces necesitas buenas venas. Pero fíjense, hay una lista de cosas que, digamos, no pasan, ¿no? Por ejemplo, enfermedades recientes, hepatitis, tifoidea, tuberculosis, fiebre marta, etcétera. Pero, por ejemplo, si una persona ha tenido hepatitis A los 15 años y ahora tiene 50, puede donar. La entrevista personal es clave. Eso es clave. La hemoglobina es clave. Pasé con las justas, ¿eh? Y dije, yo tengo la sangre de un toro, señorita, ¿qué le pasa? Es 12.5 para mujeres y ahora 12.7, pero pasé, ¿ya? Hombres es 13.5, ¿no? Entonces hay que tener cierto nivel de hemoglobina, preferencia ir en ayunas, hay que llevar el DNI de todas maneras, porque después te toman tu teléfono, te avisan, ¿no? Entonces, ¿qué están haciendo para que el procedimiento sea rápido? Que me pareció muy inteligente. Te hacen toda la entrevista, te chequean la hemoglobina, el toque, el tipo de sangre, el tipo RH negativo, el grupo sanguíneo, y te toman la sangre. Y ellos ya hacen el tamizaje. Si no sirve, la descartan. Claro. Pero ya te fuiste y ya hiciste el cero. Entonces, si no hay capacitación, digamos, el proceso dura más o menos 1 hora. Porque ¿saben qué pasa? No hay mucha gente donando sangre, pues. Y hay que ir, normalmente son los familiares de alguien enfermo, no gente que va cada 4 meses, cada 3 meses a donar sangre. Voluntariamente. Sin ninguna causa. Sin ninguna causa. Ahora, a mí no me han dejado donar varias veces, porque si has sido operada recientemente, no te dejan donar. Ya, sobre todo mujeres, es más complicado. Todo el tema de la menstruación es todo un tema, porque también te baja la hemoglobina, entonces no te dejan donar. Entonces las mujeres tienen menos días al mes en los cuales pueden donar. Pero sí, en los últimos años, cada vez que hay una campaña, digo, ¿cuánto demora? 1 hora, señora. Listo, ya está. Y además pasa que si tú has donado antes para una entidad, ya el procedimiento es más rápido. ¿Usted donó antes para el INEM? No, nunca, primera vez. Ok. Entonces ya te ponen en su base de datos, y si en 4 meses necesitas ir a donar sangre, vuelves a donar sangre. Oiga, no pasó nada. Yo normalmente me desmayo, tengo síndrome vasovagal. No me pasó nada. Me había tomado un café nada más, así que perfecto. Feliz, conversé con las enfermeras, puse unas fotos. Nunca falta el imbécil, disculpe. ¿Por qué pone la foto? Miren, no lo pongo para lucirme, lo pongo para que la gente vaya a donar sangre. Ustedes no tienen una idea de la necesidad. Es que si la gente viera, de verdad, yo hubiera metido una cámara para que vieran la necesidad, la desesperación que hay para tener sangre. Es que ustedes no tienen una idea. Y cómo se aprovechan, digamos, la gente de la necesidad y lucra con eso, es una cosa espantosa. Entonces, si no tienen nada que hacer el 28 de julio, porque toda su familia se fue de vacaciones, no les digo el 28 ni el 27, porque el sector público para el 27 y les aseguro que el hospital también. Pero hoy día y mañana, ¿no tienen nada que hacer? Vayan y donen sangre. En salud se la reciben, en todas partes se la reciben. Gente sana, que no tiene ningún problema, vayan y donen sangre. Que se necesita. Hay otros países que jamás han tenido un problema de donación voluntaria. Jamás. Yo me acuerdo el 11 de septiembre en Estados Unidos, ¿qué hacía la gente? ¿Qué fue lo primero que hizo la gente? Colas. Colas para donar sangre. Colas. Como en la guerra. Colas para donar sangre. Acá, la indiferencia por el prójimo, eso es lo que te espanta. O sea, frente a una enfermedad tan terrible. Porque fíjense, cáncer tiene cualquiera. A todo el mundo le pasa. Sí. Y cualquier enfermedad. Así es. Y el cáncer ataca sin misericordia.
Así que más les vale que piensen un poquito, ¿no es cierto?, antes de ser tan indiferentes, porque fíjense, esto es gratis, ¿ah? No duele, es un pinchazo nomás, nada más, es gratis. Dime una cosa, ¿este señor Rodríguez es jubilado? Es jubilado. ¿Está obligado a aportar a la AESalud? Sí. Y no puede renunciar a ese servicio. No puede renunciar a ese Me quedo servicio. pensando con eso, ¿eh? No puede renunciar, porque ya renuncio a salud. No puede. Además, él tiene esclerosis, y a él la esclerosis sí se la atienden en el salud. Claro. No se lo pueden atender en el INEM. Pero no un cáncer. Pues, no un cáncer. Sí. Entonces, se lo están atendiendo en Almenar y casi la matan. Por un mal diagnóstico, por un mal tratamiento. Entró por emergencia al INEM, el INEM le han salvado la vida. ¿Y qué es lo que pide un paciente con cáncer? Fíjense, todos nos vamos a morir, ¿ya? Los pacientes con cáncer también. Pero lo que piden es calidad de vida y un poco más de tiempo. Y eso, un buen tratamiento te lo da. Te da tiempo y calidad de vida. Pero no una pésima calidad de vida, ¿no es cierto? Y una muerte pues dolorosa y rápida que no merecías porque ya hay tratamientos. Miren, la misma ministra lo dijo ayer. No puede ser que de cada 10, 7 pacientes de leucemia se mueren cuando la proporción es inversa en todas partes del mundo. En fin. Nos vamos. Nos vemos mañana, de todas maneras, con mucha más información. No se olviden, colaboren, donen. Les va a hacer bien, a ustedes les va a hacer bien. Y esos mitos, por favor. Hay un señor que me diga, no, es que si uno dona le salen rollitos en la barriga. Por favor. No, si uno dona ya pierde su fortaleza. La sangre se renueva en 3 horas o en 4 horas. El mismo día ya está toda tu sangre renovada. No necesitas más. ¿Ah? Es increíble la cantidad de mitos que hay. Es alucinante. Bueno, nos vamos. Hasta mañana. Hasta mañana. Chao, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.